vamos a ver las antiholandesas que se producen después de las jugadas 1 C4 y 1 caballo F3. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto caballo F3 y C4 van a transponer a muchas de las líneas que ya hemos visto anteriormente, pero nos vamos a centrar en esas desviaciones que pueden hacer las blancas en las jugadas iniciales. Vamos a empezar con caballo F3. Nosotros hacemos F5 y las blancas pueden optar por jugar con E4 o jugar con D3. Si juegan D4 estaríamos transponiendo a nuestras líneas principales con caballo F6, E6, etc. Entonces vamos con D3 primero. Nosotros aquí vamos a jugar una línea secundaria que la verdad que me gusta muchísimo, que es caballo C6. Esta es una jugada importante que tenéis que recordar porque contra E4 nuestra estructura de peones va a ser con E5. Es algo diferente y es que en las antiholandesas tenemos que ser muy cautos porque algunas de ellas son muy agresivas y tenemos que conocer perfectamente las primeras jugadas para quedarnos en una buena posición. Aquí las blancas pueden optar por capturar en F5, con lo cual nosotros haríamos D5 y nos quedaríamos con una buena ventaja. Tenemos un centro de peones y el peón de F5 realmente no va a poder ser defendido por parte de las blancas. Por ejemplo, aquí las blancas pueden optar por dama E2 para atacar el peón de E5, pero alfil por F5. Si caballo por E5, caballo D4 atacando la dama, atacando el punto C2, las blancas están obligadas a retirarse a D1 y ahora nosotros seguimos con dama F6. Atacamos el caballo D5 y tras F4 alfil D6 vemos que tenemos muchísimas piezas fuera, estamos preparados para enrocarnos en largo, el rey de las blancas está en el centro y ya tenemos una muy buena ventaja y en las próximas jugadas podemos quedarnos ganados con enroque largo torre 8 y poner presión al rey de las blancas. La otra opción de las blancas en esta posición sería jugar con alfil G5, pero nosotros hacemos alfil E7, tras alfil por E7, dama por E7, vamos a recuperar de nuevo el peón de F5 y nos vamos a quedar en buena posición. Si las blancas se encabezonan en defenderlo con G4, H5. Esta jugada también es muy importante, jaquetones, la tenéis que recordar porque rompemos completamente la estructura de peones de las blancas. Si ahora G por H5, H3 no es posible por H por G4 y la torre negra estaría pues en la misma columna que la torre blanca y no puede ser capturado ese peón. Y si en lugar de eso, G por H5, alfil por F5, la posición está completamente ganada. De hecho, los módulos de análisis dan una ventaja de 4 puntos a las negras y eso que está el material igualado. Esto es porque el rey de las blancas está en el centro, tenemos el centro de peones, nuestro rey está preparado para enrocar en largo y mejor actividad de piezas, por lo que no podemos pedir nada más después de salir de una apertura con negras. Por lo tanto, este E por F5 no es una buena opción por parte de las blancas, es mejor mantener el peón en el centro para no otorgarnos este potentísimo centro con D5. Caballo C3 es una jugada natural por parte de las blancas y nosotros continuamos con caballo F6. Las blancas pueden decidir clavar nuestro caballo con alfil G5 y alfil B4. Fijaros que las blancas no es que tengan muchas más opciones, o capturan este peón o desarrollan este, pero realmente no pueden sacar su alfil de casillas blancas a una casilla mejor que E2 y la posición ya pinta mejor para las negras tras pocas jugadas. Alfil G5, alfil B4, alfil E2 por parte de las blancas y alfil por C3. Igual que en las otras variantes, capturamos para arruinar la estructura de peones de las blancas tras B por C3, F por E4, D por E4 y los peones de C2 y C3 se han quedado aislados y la posición ya es ventajosa para las negras. Tras H6, alfil H4, continuamos con D6, ahora estamos amenazando G5 y caballo por E4, nos podemos desarrollar el alfil, por ejemplo, a E6 o a G4, la dama a E7 y podemos enrocarnos en corto o en largo. Normalmente nos vamos a enrocar en corto porque esta columna puede llegar a ser peligrosa. Por lo tanto, esta es una variante que realmente no da ningún problema a las negras. Si por ejemplo continuasen con alfil E2, nosotros podríamos seguir con alfil B4 y tenemos la misma opción de antes. Si enroque corto, alfil por C3, B por C3, F por E4, D por E4 y en esta posición podemos seguir con D6, enroque corto, alfil E6 y quedarnos con una buena ventaja. Por lo tanto, no nos debe preocupar este D3 de las blancas. Una jugada un poco más agresiva sería E4, ofreciéndonos un peón, un gambito
Pero vamos a ver que con unas jugadas precisas nos vamos a quedar en muy buena posición. F por E4, caballo G5 por parte de las blancas. Su idea en algún momento es hacer D3, capturar con el alfil en D3 y después plantear sacrificios en el punto H7. Pero eso no lo vamos a permitir, jaquetones. E igual que en la anterior variante, vamos a jugar con jugada importante, caballo C6. Esto ya es una sorpresa seguramente para el blanco porque es una de las líneas secundarias, pero realmente es una muy buena jugada. Las blancas tienen dos opciones. Pueden optar por recuperar rápidamente el peón, lo cual sería un error porque tras caballo por E4 jugamos D5, el caballo se tiene que retirar, caballo G3 y E5, y fijaros qué posición hemos conseguido en pocas jugadas con negras. Tenemos el centro de peones, parece que llevamos blancas, caballo F6, alfil C5, nos vamos a enrocar en corto y este caballo en G3 ni siquiera está bien situado. Por lo tanto, esta posición sería de clara ventaja de las negras. Por lo tanto, en esta posición es una mejor continuación hacer D3 por parte de las blancas. Nosotros aquí vamos a continuar con E3, vamos a devolver el peón, pero en una mejor casilla. Si mantenemos el peón aquí, las blancas pueden optar por D por E4, sacar el alfil rápido a C4, tener un peón en el centro y puede dar lugar a posiciones de mucha actividad para las blancas. Por lo tanto, vamos a devolver el peón, pero en una mejor casilla para nosotros. Tras E3, alfil por E3, continuamos con E5, ganando el control del centro. Si las blancas continúan con caballo C3, seguimos con alfil B4, clavando este caballo, A3, alfil por C3, seguimos con nuestro plan, firmes con nuestras ideas de capturar ese caballo para arruinar la estructura de peones del blanco, y D5. Fijaos que en estas aperturas, en esta antiholandesa, el blanco no lucha directamente por el control central, por lo tanto tenemos que intentar ocuparlo nosotros y si lo conseguimos nos vamos a quedar con una muy buena posición. Aquí vamos a continuar con caballo E7, caballo F5, enroque corto, vamos a capturar este alfil seguramente, este caballo no va a estar bien situado porque va a ser objetivo de ataque, podemos echarlo en algún momento si es necesario con H6 y la posición es muy cómoda para las negras. Por lo tanto, esta variante con caballo F3 y E4 no es de las antiholandesas más agresivas. Simplemente conociendo estas ideas nos vamos a quedar en muy buena posición. Vamos con C4. Nosotros hacemos F5 y como decía antes, pues la mayoría de veces nos vamos a transponer a las variantes de holandesa enigmática clásica o la variante con alfil B4. Si, por ejemplo, D4 caballo C3 o a lo mejor las blancas continúan con caballo F3 G3, pero hay una línea particular en la que el blanco opta por hacer D3 y E4. Y esa es la anti-holandesa que vamos a ver en la variante de ahora. Tras caballo C3 continuamos con E6, si D4 ya sabemos alfil B4 estamos transponiendo y ahora las blancas pueden continuar directamente con D3 y E4 o con G3, D3 y E4. Vamos a ver primero la opción de D3 más E4. Nosotros continuamos con caballo F6, E4 por parte de las blancas, nosotros capturamos en E4, tras D por E4, E5. Esta es una jugada importante que hay que recordar, jaquetones. Esta es la estructura que vamos a intentar llegar cuando el blanco nos juegue con D3 y E4. Nuestro peón en E5 está perfectamente ubicado, controlando casillas centrales. De hecho, ya la casilla D4 se puede considerar una debilidad porque no puede ser controlada por ningún peón y en el futuro vamos a poder sacar nuestras piezas mirando a esta casilla. En esta variante nosotros vamos a continuar, bueno, las blancas pueden continuar con G3 o con caballo F3. Si por ejemplo continúan con G3, nosotros hacemos alfil C5. Esta es la ventaja y la diferencia de si las blancas optan rápido por este D3 y E4, y es que podemos sacar nuestro alfil por C5. Vamos a ver que en la siguiente variante el alfil tiene que venir por E7. Ahora el punto F2 puede ser objetivo de ataque en muchas líneas. Alfil G2, continuamos con enroque corto, caballo F3. Si por ejemplo las blancas optan por caballo G2, que muchas veces es natural para traer sus caballos a la casilla D5, ya estarían prácticamente perdidas en esta posición, porque tenemos ahora una jugada muy importante que es D5. ¿Qué jugada es esa controlada por 1, 2,
3, 4 y 5 piezas de las blancas y ponemos un peón ahí. ¿Estamos locos? No, jaquetones. En esta posición, las blancas pues están obligadas a capturar este peón, por ejemplo, con C por D5 y ahora caballo G4 amenazando el peón de F2. La diferencia sería que si hacemos caballo G4 directamente, las blancas tienen dama D5 jaque, el rey se tiene que ir y nos capturan el alfil y nos quedaríamos perdidos. Por esto este D5, el objetivo que tiene es eliminar la posibilidad del jaque de las blancas y una vez ya nos capture, sea con el peón de E o con el de C, caballo G4 es una jugada fortísima porque atacamos con 3 piezas el punto F2 y estamos completamente ganados. Por lo tanto, caballo G2 sería un mal desarrollo, caballo F3 sería mejor jugada y nosotros continuamos con D6. Enroque corto por parte de las blancas y A5. Esta jugada es muy interesante para eliminar la posibilidad de expansión de las blancas en el flanco de dama. Le damos una casilla y una retirada a nuestro alfil de casillas negras y después vamos a continuar con el desarrollo de nuestro caballo al centro, el alfil a G4, la dama, como en otros vídeos que hemos visto, puede venir por E8 y H5 y realmente se pueden montar ataques muy fuertes al rey de las blancas. Por lo tanto, esta opción en la que el blanco juega directamente con D3 y E4 es menos peligrosa aún que la de G3. Así que vamos a ir ahora con la opción de G3 directamente. En esta posición continuamos con caballo F6, tras alfil G2, alfil E7. Ahora la jugada más útil que tenemos realmente es el desarrollo de nuestro alfil a la casilla E7. Si los peones ya estuvieran en D3 y E4 como antes, sería mejor el desarrollo directamente a C5. Ahora no tendría sentido porque las blancas podrían ganar un tiempo con D4 y no nos interesa. Por lo tanto, alfil E7 y las blancas de nuevo tienen dos desarrollos pues algo diferentes. Si juegan D3 ahora, tras enroque corto, E4, F por E4, D por E4, seguimos con caballo C6 y otra vez estamos en la variante en la que aún todavía no hemos jugado D6 y podemos sacar nuestro alfil a C5. Fijaros, esa es la pequeña sutileza que tenéis que aprender de esta variante con C4 y es que siempre que nuestro alfil pueda venir en C5 y no pueda ser expulsando, este alfil va a estar perfectamente ubicado en esta diagonal. Tras enroque corto, ya caballo G4, de hecho sería un truquito enigmático porque las blancas no tienen una forma satisfactoria de defender el peón de F2 y la posición sería de clara ventaja de las negras. Por lo tanto, las blancas la mejor opción que tienen es seguir retrasando este D3 y jugar con caballo F3. Nosotros continuamos con enroque corto y D6. Esta es la jugada que tienen que buscar las blancas si quieren jugar esta variante. Si hubieran jugado de 3 E4, lo de siempre. F por E4 y el alfil en C5 va a estar perfectamente ubicado. Pero ahora tenemos que jugar con D6 para jugar con E5 y el alfil ha quedado dentro de la cadena de peones, que no es nada grave como vamos a ver. Las blancas continúan con D3 para E4 y nosotros, si D4 otra vez, estaríamos en la holandesa clásica que hemos visto en los vídeos anteriores. Por lo tanto, tenéis que estar muy atentos a estos órdenes para ver esas transposiciones que se dan en la holandesa. Contra D3 continuamos con dama E8. Este plan es muy típico, pasar la dama al ataque vía H5 y en algún momento jugar un E5, quizás un F4, un alfil H3 y montar un ataque tremendo contra el rey de las blancas. Las blancas continúan con E4, que era su idea inicial, y nosotros capturamos en E4, D por E4 y otra vez la jugada importante que tenemos que recordar, este E5 para que no haga E5 las blancas. Tras E5, esta estructura es muy fácil de jugar para las piezas blancas. Vamos a ver algunas opciones que tienen las blancas, que puede ser, por ejemplo, jugar con caballo D5, jugar con H3 o incluso jugar con un C5. Vamos a ver esta última primero, jugar con un C5 para intentar desestabilizar la estructura de peones del negro, pero realmente no es tan grave. Alfil G4 vamos a jugar por la iniciativa, la torre y el alfil pueden generar mucha presión en el caballo de F3 tras dama B3 jaque, rey H8, dama por B7 no nos preocupa, seguimos con caballo C6 y fijaros que ahora ya tenemos amenazas de alfil por F3, caballo D4, la torre viniendo a B8 y las blancas, si no tienen cuidado, se pueden quedar mal muy rápidamente. Si por ejemplo dama por C7 continuaríamos con torre C8, dama B7 única jugada y aquí tenemos la jugada
muy interesante, caballo D7, atacamos con 2 piezas el caballo de F3 y además atacamos el peón de C5. Fijaros que nuestras piezas están muy bien ubicadas y las blancas todavía tienen algunas por desarrollar, tienen los problemas de la columna F que no son nada fáciles de resolver, la casilla D4 que está viniendo, el caballo que está viniendo a C5 y la posición es de clara ventaja de las negras. Por lo tanto, esta posición con C5 no nos tiene que preocupar. Si H3 por parte de las blancas para evitarnos el pase de nuestro alfil a G4 no nos preocupa porque dama H5 estaríamos atacando directamente el peón de H3. Si por ejemplo las blancas hacen caballo H4 para defenderlo, nosotros podemos hacer dama por D1, torre por D1, caballo C6 mirando ya la casilla D4. Y ahora si las blancas continúan algo como alfil E3, podemos pasar nuestro caballo vía D7 atacando, ganando un tiempo al caballo que se tiene que retirar y el caballo puede venir incluso a la casilla C5. Si alfil por C5, D por C5, fijaros que la casilla D4 es importantísima para nosotros y tendríamos de nuevo ventaja. Caballo D5 nunca es un problema por alfil D6, el caballo va a venir a D4, el alfil a E6, tenemos la pareja de alfiles y una posición muy sana. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de posiciones, aunque parezca que nos puedan atacar fácilmente el peón de C7, nunca va a ser el caso. Tenemos 2 opciones para defenderlo. La primera es jugar con un caballo A6 para defender el peón de C7 y además desde A6 puede mirar a la casilla C5. La segunda es venir con nuestro alfil a D8 y aunque parezca pasivo, realmente mantiene la estructura de peones intacta. No nos interesa jugar con C6 para no debilitar el peón de D6 y vamos a poder sacar nuestras piezas rápidamente. Por lo tanto, no nos debe preocupar. Si H3, por ejemplo, con C6 para no debilitar el peón de D6 y vamos a poder sacar nuestras piezas rápidamente. Por lo tanto, no nos debe preocupar. Si H3, por ejemplo, dama H5 también, rey H2, que podría ser una opción natural, simplemente continuamos desarrollando nuestras piezas con caballo C6, alfil E6 y este peón en el largo plazo va a sufrir muchísimo. Por lo tanto, H3 tampoco es una jugada muy incisiva y caballo D5 por parte de las blancas, que es normalmente lo que van a buscar en este tipo de posiciones. Aquí no vamos a capturar el peón de E4 porque tras caballo por E7, dama por E7, dama D5 seríamos nosotros los que están cayendo en un truquito enigmático y no queremos eso. Por lo tanto, en esta posición lo que vamos a hacer es caballo por D5. Eliminamos ese potente caballo y tras cualquier captura en D5 continuamos con A5 y el plan de antes. Caballo A6 para caballo C5, alfil D7 o alfil G4, la dama viene a H5 y podemos conseguir posiciones de muchísimo ataque. Por ejemplo, continuarían las blancas con alfil E3, caballo A6, torre C1, intentando mirar el peón de C7, pero realmente está muy sólido. Continuamos con alfil G4, H3, alfil H5, si G4, alfil G6... Y en esta posición, si las blancas continúan con caballo D2, podemos hacer la jugada importante, estratégica, dama D8. Fijaros que ahora se han debilitado las casillas negras, por lo tanto nos interesa cambiar estos alfiles para poder entrar con nuestras piezas en estas casillas débiles. Realmente esta clavada con el alfil en G4 y la torre de F8 es muy molesta para las blancas. Fijaros que no tienen manera satisfactoria de librarse de ella. Dama H5 está viniendo, por lo tanto la única jugada es este H3 y este G4 para librarse de ella, pero después de dama D8, alfil G5, la posición está muy bien para las negras. Así que, recapitulando, vemos que tanto caballo F3 como C4 son anti-holandesas que no son demasiado agresivas. Simplemente contra caballo F3 tenemos que conocer la idea de jugar con caballo C6, tras D3, caballo C6, jugar el E5, que es muy importante tanto en la variante de D3, E4 como en la variante de E4 directo, F por E4, caballo G5 y este caballo C6 para jugar E5 y no caer en estos ataques rápidos que se pueden dar en el flanco de rey. Si las blancas empiezan con C4, en su lugar nosotros vamos a seguir con nuestro desarrollo habitual de F5, E6, caballo F6 y si nos dejan vamos a poner nuestro alfil en C5 mirando el peón de F2 y si no también tenemos que recordar ese cambio en E4 con la jugada E5, muy importante para fijar la estructura y mantenernos en una posición muy sana. Espero que os hayan gustado estos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!